Buenas noches, profesor. Mi nombre es Pirina Vázquez y voy a hablar sobre la determinación y estimación de la difusividad en sistemas estacionarios, no estacionarios y convectivos aplicados a alimentos. Bien, empezamos con la revisión de la literatura. Tenemos la difusividad en sistemas estacionarios. Estos sistemas, la difusión de masa ocurre bajo un estado estable, es decir, no hay cambios en el tiempo y el proceso de difusión se describe a través de la primera ley de Fick. La difusión se produce debido a una gradiente de concentración constante a lo largo de la distancia. En este caso, el flujo de masa es constante y depende del coeficiente de difusión. Tenemos aquí la primera ley de Fick, en donde nos dice que cuando la difusión en alimentos ocurre en estado estacionario, es decir, cuando el gradiente de concentración es constante a lo largo del tiempo. En el caso del secado de las manzanas Granny Smith, se utilizó la primera ley de Fick para calcular la difusividad efectiva en la fase inicial del secado. Esto ayuda a controlar la velocidad de eliminación de agua durante el secado estacionario y prever el tiempo necesario para reducir el contenido de humedad del alimento. Después tenemos difusividad en sistemas no estacionarios. Esta es la concentración va a variar con el tiempo y la difusión se describe mejor con la segunda ley de Fick. En estos casos, el coeficiente de difusión efectivo va a representar la transferencia de masa en sistemas complejos, donde el gradiente de concentración cambia a lo largo del tiempo. Acá lo que se nos presenta es la segunda ley de Fick. Se utiliza en sistemas no estacionarios para la concentración de la sustancia que se difunde cambia con el tiempo. Se aplica en procesos donde el gradiente de concentración varía dinámicamente. En el caso de secado de albaricoque, la difusividad efectiva se calculó a partir de la variación de la humedad frente al equipo en gráficos semilogarítmicos. Esto va a ser crucial para ajustar las condiciones de secado y evitar una sobreexposición que afecte a la calidad del producto. También tenemos la difusividad de sistemas convectivos. En los sistemas convectivos, la transferencia de masa está influenciada por el flujo de aire que rodea el alimento y las condiciones de temperatura que aumentan la eficiencia de la difusión. En este tipo de sistemas, el secado se lleva a cabo en el periodo de velocidad de caída, donde el coeficiente de transferencia de masa depende del flujo de aire y el resultado del alimento. Acá lo que nos presenta es la transferencia de masa convectiva, donde se aplica en procesos de secado por convección, donde la difusión de masa ocurre con la ayuda de un flujo de aire. Aquí el flujo de masa está influenciado por la velocidad del aire y la diferencia de concentración entre el alimento y el entorno. En el caso de las rodajas de carambola bajo convección natural, la constante de secado, que va a ser el K1, se va a calcular usando la siguiente fórmula, ¿no? Donde la temperatura y el grosor de las rodajas afectan la velocidad del secado. Esta fórmula nos va a ayudar a optimizar las condiciones de temperatura y flujo de aire en procesos de secado de alimentos. Tenemos aquí la metodología de determinación, métodos experimentales directos, tenemos los métodos gravimétricos. Este va a medir la pérdida o ganancia de masa de un alimento durante procesos como secado, absorción o rehidratación. Los datos experimentales de peso se utilizan para calcular la difusión mediante las ecuaciones de Fick. La difusividad efectiva se estima monitoreando la variación del contenido de humedad con el tiempo. Las ventajas de esto es que son relativamente simples y no requiere de equipos costosos. Y las desventajas es que pueden ser imprecisos debido a la falta de uniformidad de los alimentos y que solamente es útil para alimentos en donde la pérdida o ganancia de humedad sea significativa. El secado de las rodajas de carambola o manzana, donde se mide la pérdida de agua en función del tiempo. Después tenemos método de secado, donde este van a implicar el uso de diferentes condiciones de temperatura y flujo de aire para medir la tasa de secado de frutas o verduras. Las constantes de secado se pueden obtener a partir de datos experimentales para calcular la difusividad. La ventaja de esto es que va a proporcionar una información útil sobre la dinámica del secado, va a permitir realizar experimentos a diferentes condiciones controladas y las desventajas es que va a requerir equipamiento específico y puede ser más complejo que otros métodos. Aquí, por ejemplo, en el secado del albaricoque se midió la tasa de secado en función de la temperatura y se calculó la difusividad a partir de estos datos, ¿no? Ahora, metodologías teóricas, tenemos aquí ecuaciones de difusión de Fick.
Las ecuaciones de Fick van a describir el movimiento de masa en respuestas a gradientes de concentración. La primera ley de Fick va a utilizar sistemas estacionarios, mientras que la segunda se va a aplicar en sistemas no estacionarios, como los que involucran cambios de tiempo y de concentración. La ventaja de esto es que va a proporcionar un marco teórico sólido para entender la difusión de alimentos, y la desventaja es que la solución de las ecuaciones puede ser compleja para sistemas heterogéneos. En el caso de la desorción de agua de carambola, aquí se va a aplicar la segunda ley de Fick para poder modelar el proceso no estacionario durante el secado, donde se observa un comportamiento específico relacionado con el grosor de las rodajas. También tenemos modelos multicomponentes. Este tipo de modelos va a considerar la interacción de diferentes componentes en el alimento, como agua, azúcares y sales. Estos modelos también van a permitir calcular la difusividad efectiva considerando las interacciones entre solutos. La ventaja es que van a capturar la complejidad de los sistemas alimentarios en donde múltiples componentes están presentes. La desventaja es que son más complejos matemáticamente y requieren más datos experimentales. En el caso de un proceso de encurtido de vegetales, se puede aplicar un modelo multicomponente para calcular la difusividad efectiva del ácido acético y la sal, teniendo en cuenta la interacción entre ellos y el agua presente en los vegetales. Después tenemos también los métodos de ajuste de curvas, el método de mínimos cuadrados. Este se va a utilizar para ajustar modelos matemáticos a datos experimentales, minimizando la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los predichos. También va a ser útil para obtener estimaciones del coeficiente de difusión a partir de datos experimentales. La ventaja es que va a proporcionar un enfoque cuantitativo para el ajuste de modelos a datos experimentales, y la desventaja es que la precisión del modelo ajustado depende de la calidad y cantidad de datos. Un ejemplo de ello es la distorsión de humedad de los albaricoques. Aquí tenemos un cuadro donde va a resumir todo lo dicho anteriormente. Ya tenemos aplicaciones en los alimentos. En el caso de las manzanas Granny Smith, con la variación de difusividad, condiciones experimentales, la temperatura, la difusividad de humedad efectiva en las manzanas de Granny Smith fue de 2,1 por 10 a la menos 10 metros sobre cuadrado segundos a 30 grados Celsius, con etapa inicial de 0 a 170 minutos, disminuyendo a 0,24 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundo en la segunda etapa, de 170 a 380 minutos. Esto va a indicar que la difusividad puede disminuir con el tiempo de secado, lo que sugiere un mayor tiempo de secado puede resultar en un aumento de la resistencia del movimiento del agua. También tenemos concentración de solutos, que, como ya había dicho anteriormente, es como azúcares, puede afectar la difusión del agua. Un aumento en la concentración de solutos tiende a disminuir la actividad de agua y por lo tanto también va a reducir la difusividad. La humedad, a medida que las manzanas pierden humedad, la difusividad también tiende a disminuir. En general, se espera que una mayor humedad facilite un mayor movimiento del agua. Las técnicas utilizadas para esto es el trazado de radioisótopos, lo cual se puede utilizar para rastrear el movimiento del agua en los tejidos de manzana. Mediante la aplicación de radioisótopos al agua se puede observar las trayectorias de difusión y poder determinar con precisión los coeficientes de difusión al seguir el movimiento de la sustancia radiactiva a través del tejido. La modelización en sistemas porosos, la estructura porosa del tejido de la manzana puede ser modelada para entender la distribución de la humedad. Este modelo permite evaluar cómo la arquitectura interna del alimento influye en la difusión, especialmente en condiciones de baja humedad. Entonces, para poder calcular la difusividad de manzanas, tenemos en primer lugar la primera ley de Fick, ¿no? Nos muestra aquí la fórmula, y este se va a utilizar para calcular el flujo de agua durante la desorción de manzanas, lo que va a ayudar a entender cómo se comporta el agua en ese proceso de secado. Después tenemos el modelo de Arrhenius para la dependencia de temperatura. Este modelo se usa para predecir cómo cambia el coeficiente de difusión con la temperatura durante la desorción de agua de manzanas. También tenemos la difusividad en la desorción. Estos valores van a indicar que la difusividad cambia con el tiempo durante el proceso de secado. Como ya habíamos mencionado, la primera etapa y la segunda etapa. Ahora, para el cálculo de difusividad de manzanas, al secar las manzanas, se observó que en la primera etapa de sub E de 2,1 por 10 a la menos 10 metros sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo, y en la segunda etapa de
0,24 por 10 a la menos 10 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces, durante la etapa del secado, el flujo de agua se puede calcular utilizando la primera ley de Fick. Ahora, para el caso de los albaricoques, tenemos la variación de difusividad con condiciones experimentales, la temperatura. La difusividad aparente para el secado de albaricoques oscila entre 1 por 10 a la menos 10 y 3 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundos. A medida que aumenta la temperatura, la difusividad también tiende a aumentar, lo que indica que la movilidad del agua dentro del tejido del albaricoque se va a ver favorecida a temperaturas más altas. Para los solutos, al igual que las manzanas, las altas concentraciones de solutos pueden reducir la difusividad, ya que afectan la actividad de agua de estos alimentos. Y en la humedad, en condiciones de baja humedad, la difusividad se vuelve más lenta debido a la reducción de la cantidad de agua disponible para moverse dentro del tejido. Las técnicas utilizadas para el trazado de radioisótopos, técnica también puede ser aplicada en albaricoques para estudiar la difusividad del agua. Va a permitir cuantificar la difusividad mediante el seguimiento del movimiento de radioisótopos, proporcionando datos sobre cómo la estructura de estos albaricoques influye en la transferencia de humedad. La modelización en sistemas porosos y de baja humedad, esos modelos matemáticos que van a describir la difusión en sistemas porosos y de baja humedad, son fundamentales para entender cómo las propiedades físicas de este albedo pueden afectar la difusión del agua. Estos modelos ayudan a simular el comportamiento de la humedad en condiciones específicas, como durante el secado y el almacenamiento. Para poder calcular la difusividad en albaricoques tenemos la primera ley de Fick, que al igual que el caso de las manzanas, esta ley se utiliza para calcular el flujo de vapor de agua durante el secado de los albaricoques. Tenemos también el modelo de Arrhenius, se va a aplicar para predecir cómo el coeficiente de difusión varía con la temperatura en el proceso de secado de albaricoques. Y también tenemos el coeficiente de difusión aparente, los cuales estos valores nos van a ayudar a entender la eficiencia del secado y el comportamiento del agua de los albaricoques. Y por último, para el cálculo de difusividad en albaricoques, vamos a suponer que el dA, ¿no? Para un albaricoque del secado a 50 grados Celsius se termina como 10, como 5 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre segundos, lo cual se va a utilizar la primera ley de Fick para poder calcular el flujo de agua y entender el proceso de secado. Ahora, para el caso de los quesos, en temperatura la difusividad en el queso puede variar dependiendo de la temperatura de almacenamiento y también del procesamiento. Por ejemplo, a temperaturas más altas la difusividad de la humedad tiende a aumentar, lo que facilita el movimiento del agua dentro del queso. Un estudio puede demostrar que la difusividad del agua en quesos frescos puede ser de 1 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo a 25 grados Celsius, aumentando a 5 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo a 50 grados Celsius, lo que esto se debe a que el aumento de temperatura se reduce la viscosidad y favorece la movilidad del agua. La concentración de sal y otros solutos en el queso afecta significativamente la difusividad. Por ejemplo, en quesos salados, un alto contenido de sal puede disminuir la actividad de agua y por lo tanto reducir la difusividad. A medida que la concentración de sal aumenta, la difusividad puede disminuir de 1,5 por 10 a la menos 9 a 0,5 por 10 a la menos 9. Ahora, para la humedad, la difusividad también está influenciada por el contenido de humedad en el queso. El queso con mayor contenido de agua, como el queso ricota, por ejemplo, la difusividad puede ser más alta. En contraste con quesos curados o deshidratados, la difusividad es significativamente más baja. Por ejemplo, en un queso fresco con 70% de humedad puede tener una difusividad de 3 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo, mientras que un queso curado con 30% de humedad puede tener 0,8 por 10 a la menos 9. En trazado de radioisótopos, esta técnica puede aplicarse en el estudio de difusión de humedad en el queso. Mediante este uso se puede rastrear el movimiento del agua en el interior del queso, lo que permite la obtención de datos sobre los coeficientes de difusión en diferentes condiciones. La estructura porosa del queso puede variar considerablemente entre diferentes tipos de queso, como ya he mencionado anteriormente, como el fresco, curado, etcétera. Va a afectar a la difusión de humedad. Los modelos matemáticos que describen la difusión en estos sistemas son cruciales para poder predecir cómo el agua se moverá a través de la matriz del queso.
Y para poder calcular la difusión del, del queso, tenemos la primera ley de Fick, ¿no? Donde esta fórmula se va a utilizar para calcular el flujo de masa en sistemas donde la difusión es estacionaria, lo que resulta útil para poder entender cómo se comporta la masa en condiciones estables dentro del queso. También tenemos el coeficiente de difusión efectivo, lo cual se utiliza para poder obtener un coeficiente que toma en cuenta la estructura porosa del queso, especialmente en sistemas no estacionarios. También tenemos el modelo de Arrhenius para la dependencia de la temperatura. Se utiliza para modelar cómo el coeficiente de difusión varía con la temperatura en el queso. Permite predecir el comportamiento de la difusividad a diferentes temperaturas. Y por último, la ecuación de difusión de Fick para sistemas no estacionarios. Esa se va a aplicar para calcular cómo la concentración del agua en el queso cambia a lo largo del tiempo en sistemas no estacionarios, permitiendo la predicción del tiempo no necesario para poder alcanzar el equilibrio de la humedad. Gracias.